Vale. Adiós. Adiós. Vale, ahora sí que sí, ¿no? Cuando quieras, Juan. Pues venga. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Como ya me ha presentado Ana y yo creo que ya muchos me conocéis, pues efectivamente me llamo Juan y soy el psicólogo de cabecera de la asociación. Juan, Ok. Lo que sí sería interesante... Ya lo he silenciado. Ay, perfecto, para que efectivamente... Sí, porque si no, estoy pendiente. Perfecto, gracias, Teresa. Bueno, pues vamos a arrancar. Hace un tiempo me dijo Ana de hacer una charlita y claro, ya pues, tampoco no sabes buscarle qué título, de qué hablamos, porque claro, ya hemos hecho muchas charlas donde ya digamos, más o menos se ha ido trabajando por las cosas que más nos preocupan del día a día de las altas capacidades. Pues sí, vamos a trabajar la frustración, vamos a trabajar el perfeccionismo, las hipersensibilidades, que son cosas que siempre las vemos, ¿no? Que aparecen mucho en las altas capacidades. Me decía Ana, bueno, vamos a hacer una charlita y claro, hay que buscarle nombre a esto, ¿qué nombre le ponemos? Entonces me comentó, y ponemos el error en las altas capacidades. Dice, bueno, pues el error en las altas capacidades. A ver, ¿cómo se lleva el error en las altas capacidades? Entonces dije, vale, perfecto, pues hacemos una charla sobre el error en las altas capacidades. Es verdad que he preparado un pequeño PowerPoint, pero solamente con 4 notas para que yo no me pierda, pero no es material ni para prestarlo, ni para que lo estéis viendo mientras yo, porque diréis, vaya desorganización, es que es solamente para yo guiarme. Pues vamos a hablar, del error. En principio no lo vamos a centrar en las altas capacidades, sino que vamos a centrarlo en el error, cómo en general la sociedad afrontamos el error. Me gustaría irme a la antigua Grecia, y en la antigua Grecia había una ley, o sea, que era por ley, en la cual se tenía que señalar públicamente, sentándolo en la plaza del pueblo, y había que reírse de estas personas, que eran las personas que habían cometido errores. Por ejemplo, si habían montado algún tipo de negocio y habían fracasado porque aquello no había emergido y no habían ganado dinero e incluso se habían arruinado, entonces se les sentaba en la plaza del pueblo por ley y se reían de ellos. Mira, fíjate tú, se ha equivocado. En la Francia contemporánea, aquellos que montaban un negocio y que no les terminaba de ir bien, incluso dejaban dinero al Estado de no haber pagado sus impuestos, se les ponía una gorra verde. Y con esa gorra verde tenían que ir por las calles para que todo el mundo reconociera que se habían equivocado. Claro, si nosotros partimos de estas dos premisas, en las cuales a mí, en Grecia, se ríen de mí porque he montado un negocio y he fracasado, y en Francia porque he dejado un poco de pagarle impuestos al Estado porque mi negocio me ha ido mal, me ponen una gorra verde que todo el mundo me reconoce que soy un impagador, pues imaginaros esto cómo va calando en la sociedad. ¿Quién va a querer cometer errores? O bueno, ¿quién se va a atrever a montar un negocio si se sanciona tan duro y tan fuerte el que cometa errores, ¿no? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer esto, no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros llevamos a nuestros niños y a nuestras niñas a los colegios, los centros educativos, primaria, secundaria? ¿Qué pasa cuando hay algún niño, pues una nota, un 3 en matemáticas? ¿Eso qué significa? ¿Eso es un error en matemáticas? ¿Eso es un fallo en el aprendizaje? O sea, ahí podemos sacar la conclusión de que el niño, la niña no ha aprendido bien. ¿Cómo se siente ese niño o esa niña con un 3 en matemáticas? ¿Siente que tiene una capacidad de aprendizaje? ¿Cómo se siente incluso el propio profesorado cuando ve que un niño pequeño, 7, 8 añitos, saca un 3 en matemáticas? ¿Es problema del sistema? ¿Yo no he transmitido bien los contenidos? No sé, igual a este niño no le ha llegado por alguna cosa. ¿Qué empezamos a pensar? ¿Qué conclusiones sacamos de cuando saca alguien un 3 en matemáticas? ¿Ahí hay un fallo de verdad en el aprendizaje? ¿Qué pasa? ¿Qué podemos llegar a pensar, no? Yo realmente no soy una persona fuerte para aprender. O sea, soy muy vulnerable al aprendizaje de ciertas materias. O sea, a mí es que no se me dan las matemáticas. ¿Puedo sacar esa conclusión? Puede ser que yo empiece a pensar
que es que en el fondo me están diciendo que el método que han utilizado conmigo no termina de ser bueno, porque quizá el método falle, o quizás sea yo que tenga algo dentro de mí y empiece a sentirme culpable porque a mí me falta algo para adquirir estos conocimientos. Aparecen los sentimientos de culpa, aparece el vacío existencial, ¿qué me está pasando? Porque yo no llego a los contenidos que los demás parece que sí llegan. Fijaros que todavía, ¿no?, en los colegios no terminamos de ver el error como para mí lo que es el error. El error es solamente un indicador de obstáculos. El error indica que hay un obstáculo en el camino y que las personas, cuando nos enfrentamos a ese obstáculo, pues podemos seguir aprendiendo para seguir evolucionando. Tenemos que cambiar la concepción y la forma que tenemos de ver el error. Vemos el error como un fallo y como que hay que sancionarlo. De hecho, muchas veces el profesorado está deseando terminar la lección, el tema 4 del no sé qué, la incógnita de no sé cuánto, está deseando terminarlo para poner un examen para ver los que fallan. Y a los que fallan decir, no has estudiado lo suficiente, no te lo has tomado esto demasiado en serio. Entendemos que... ¿Y ahora aquí qué hacemos? Ahora. Vale, yo creo que tenemos que cambiar eso. El paradigma viene del griego y significa forma de ver. Tenemos que cambiar la forma de ver el paradigma que tenemos con respecto a los errores. Creo que aprender es arriesgarse a cometer errores. Yo, de verdad, y esto creo que es la primera clave que quiero transmitir hoy en la charlita, creo que solo y solo detrás de la puerta del fracaso, del error, solo detrás de esa fuerza, de esa puerta del fracaso, está la puerta del acierto. O sea, no podemos llegar a pensar que si yo quiero conseguir acierto sin fracasar, eso no es posible. El error forma parte del aprendizaje, forma parte del camino y tenemos que experimentarlo, sí o sí. O sea, no es posible darle de lado al error. No es viable. Tenemos que cometer errores sí o sí. Hay un error que lo cometemos, que para mí es el mayor error que podemos llegar a cometer los seres humanos, que creo que es el error de pensar que tenemos que vivir nuestra vida sin cometer errores, es decir, con el miedo a cometer errores. Cuando yo vivo una vida con miedo a cometer errores, me estoy equivocando y creo que estoy cometiendo un error, porque no se puede vivir una vida sin errores. Ustedes imagínense, por ejemplo, un niño pequeño que tiene 5 o 6 meses, que ya empieza a gatear y empieza a controlarlo. Tiene 8 o 9 meses y tiene el gateo perfectamente desarrollado. Entonces, un día, a 11, 12, 10, 13 meses, este niño decide que se va a poner de pie. Pues me voy a poner de pie y voy a tratar de caminar. Entonces, claro, el niño tiene que desarrollar esa musculatura, su cerebro se tiene que entrenar para esos giros, para controlar las dimensiones de su cuerpo, tiene que hacer mucho aprendizaje. Entonces, claro, el niño, la primera que se pone de pie, y las piernecitas, cuando da los primeros pasos se cae y va cometiendo errores continuamente. Esos errores van haciendo que en su cerebro vaya generando una destreza, una seguridad y un aprendizaje. Y lo van haciendo que cada vez sea más competente en el desarrollo de esa habilidad nueva que está aprendiendo, que es la de andar. ¿Vosotros imagináis el niño que dice, yo ya he cometido aquí un montón de errores, macho? La semana pasada me caí por lo menos 8 veces. Esta semana me he dado con el pico de la mesa. 2 veces me he caído al suelo y me he dado en la boca. Lo de esto de andar, esto no es para mí. Yo casi que mejor que lo dejo y lo dejo que anden otros porque esto no va conmigo. No, el niño no se lo plantea. El niño simplemente sabe que esos errores son parte del camino y que tiene que vivirlo sí o sí. Es que no se puede aprender a caminar sin caerse. Es imposible. ¿Qué ocurre? Que nosotros pensamos que no, que el camino se tiene que andar sin cometer ningún tipo de errores. Y ahí creo que cometemos el error de hacer un análisis que no es adecuado. En esta vida, nosotros procesamos, la vida no existe, ¿no?
O sea, no existe, la realidad no existe. Es solamente un procesamiento de mi cerebro. Mi cerebro interpreta la realidad que yo vivo. Y claro, todos vivimos en espacios muy concretos y parciales de la realidad, porque no podemos vivir en toda la realidad, en todas sus dimensiones. Simplemente las limitaciones que yo tengo a la hora de registrar los sonidos, lo que percibo, a partir de ahí no puedo generar una realidad tal y como existe. Entonces, todo nosotros lo procesamos, todo lo creamos nosotros en nuestra cabeza. Y entonces llega un momento que, bien sea culturalmente, socialmente o ya sea biológicamente, pero nosotros llegamos a pensar que se puede vivir una vida, procesamos, interpretamos que se puede vivir una vida sin errores. Eso ya les digo yo que no es posible. Y no es lo mismo que te tropieces con un adolescente que tenga instalado lo de la gorra en Francia o lo de la plaza en Grecia. No es lo mismo que lleve ese tipo de creencia a que lleve una creencia de que el error forma parte del camino. Porque si yo se lo tengo incorporado, yo me relaciono con el error de otra manera y entiendo que es algo inevitable, que tengo que hacerlo, que vivirlo y que esto me va a hacer que aprenda y que evolucione. Tenemos que cambiar un poco la concepción que tenemos del error, ¿eh? Vale, muchas veces utilizamos la palabra esto es imposible. O sea, es imposible. Yo creo que no existen las cosas que sean imposibles. Yo creo que existen las cosas que nosotros ignoramos. Es que esto yo ya lo he probado 3 veces y a mí esto no me sale. Es imposible. No. Hay elementos, habrá información, habrá habilidades, habrá cosas que tú las ignores o no las tengas desarrolladas. Y por eso no eres competente para hacer eso. Si trabajamos la competencia, se pueden ir haciendo avances en la dirección que uno quiere. A lo mejor, si es imposible, es porque el diseño de lo que yo, o sea, eso que he diseñado, a lo mejor es que es imposible, o no se ajusta a la realidad que tenemos como seres humanos. Y entonces estoy diseñando una realidad que es fantasiosa y que efectivamente no la puedo alcanzar. Pero en líneas generales, cuando se diseña una sociedad que más o menos todos podemos entrar en lo que podemos entrar, ahí es que hay un montón de información que yo ignoro. No es que sea imposible. Vale, a mí me gusta pensar de la siguiente manera. Cuando por ejemplo, yo veo fuera algo en la realidad, casi siempre o muchas veces, mejor dicho, muchas veces lo que yo veo fuera es un espejo, una proyección de lo que yo realmente tengo dentro. Si yo dentro tengo que los errores son como son, o que fíjate que esto no, y que aquello no, y que el otro sí, y que si yo dentro tengo ese amalgama de cosas, fuera no voy a ver otra cosa nada más que eso que yo estoy proyectando, porque la realidad no deja de ser esa interpretación que yo hago, ¿eh? Si es que parar a pensar, ¿cómo pueden existir los errores en una realidad que es creada por mi cerebro? Si mi cerebro crea la realidad, ¿cómo que existe el error? Es porque mi cerebro lo crea. No existe el error fuera. Existen obstáculos que aparecen cuando uno está aprendiendo. En esta vida yo creo que el error no existe. Lo que existe es el acierto o el aprendizaje. Es verdad que a veces hacemos las cosas y nos salen a la primera y me salen bien y he acertado. Bueno, pues perfecto, maravilloso. Pero la mayoría de las ocasiones no sale así y lo que sale es un aprendizaje. Vuelvo a intentarlo, incorporo nuevas habilidades, nueva información y me sale otro aprendizaje. Y así poco a poco me voy acercando a hacer esa tarea cada vez de la mejor forma posible. Pero vamos, yo por ejemplo, que soy el primero que me meto, yo no sé hacer mi trabajo sin errores. Yo cometo muchos errores en mi trabajo y esos errores me van haciendo que la próxima vez sea un poquito más acertado o cada vez tenga más aprendizaje acumulado para hacer una mejor labor. Pero siempre cometo errores. Siempre parto de esa premisa. Por tanto, eso tiene un efecto automático en mí y es que luego mi vigilante interno no me sanciona duro cuando cometo un error. ¿Por qué lo cometo? Porque el vigilante me dice, bueno, pero es que esto forma parte del desarrollo, no hay otra. Entonces no experimento la sensación ni el sentimiento de culpa, porque tengo incorporado un elemento que digo, bueno, tranquilo, ya está, esto forma parte de lo que es. Entonces creo que tenemos que cambiar un poco
Y yo me quedaría contentísimo con que de esta charla nos vayamos viendo el error de otra manera. De otra manera. Hace un tiempo se pensaba que, por ejemplo, la sardina era un pescado malo, porque era un pescado que se lo comían otros peces y que era un pescado muy malo. Hasta que nos dimos cuenta de que en las tribus de Alaska, de la Antártida, resulta que esas personas no tenían apenas colesterol y su dieta estaba basada prácticamente en sardinas y otro tipo de peces. Entonces dijeron, oye señores, si estos comen muchas sardinas y no tienen colesterol, pues ¿qué será que la sardina es buena? Pues ahora, en la sardina, donde la teníamos despreciada, pasamos a otra vertiente y decimos que es maravillosa. Es que funcionamos como sociedad con el efecto péndulo. Estamos en un lado, esto es malísimo, y lo soltamos y nos vamos automáticamente al otro. Esto es buenísimo. Yo me conformaría hoy con que la charlita sirviera para que estamos con el error en un extremo. Pensamos que es lo más malo que nos puede pasar, cometer errores, sin darnos cuenta de que eso forma parte del aprendizaje. Si fuéramos capaces de soltar ese péndulo y eso automáticamente se fuera al otro extremo y nos dijeran, no, señores, el error no es que sea bueno o malo, porque tampoco lo bueno y lo malo no existe. También no deja de ser una construcción de mi cerebro. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno a los ojos de qué o bajo el prisma de qué. Entonces, si dejáramos de ver el error como el enemigo y lo entendiéramos como parte del camino y del proceso, sería maravilloso. Sería maravilloso. Vale, yo me gustaría poner un ejemplo. Una chica que está jugando un partido de fútbol y estamos en la final. Un partido muy reñido entre dos equipos y resulta que estamos en el minuto 89 y vamos empate a 0. Entonces pitan un penalti a favor del equipo donde está esta chica. La chica es muy buena lanzando penalti. Automáticamente emerge de su cabeza, ¿no? A ver, si tú lanzas este penalti y lo metes, te llevas la gloria. Todos tus compañeros te van a reforzar. Toda la afición, el entrenador, todos te van a echar fotos. Ganamos la final por ti. Va a ser una sensación maravillosa para ti. ¿Qué pasa si tú lo lanzas y lo fallas? Si lo lanzas y lo fallas, vas a tener un problema. Porque te vas a sentir que has cometido un error. Yo es que lo he fallado, yo es que no tenía que haberlo lanzado, yo es que no tenía que haber... Entonces te vas a castigar a ti misma la primera. Yo no tenía que haberlo hecho. Y después tienes que recibir las caras de los demás. Que habrá quien diga, no pasa nada, pero habrá quien diga, es que yo tenía que haberlo lanzado otro, no tú. Y que te hagan sentirte culpable. Si esta chica deja que lo lance otra persona, esa persona le pueden pasar dos cosas. Una, que lo meta, por tanto se lleva la gloria la otra persona, y ella, eso sí, ella se culpa, pero no se lleva la gloria. Y si la otra persona falla, ella no tiene ninguna responsabilidad. Luego va a los vestuarios y, qué pena, hemos perdido. Pero no pasa nada, porque ella no ha lanzado ese penalti. Entonces, ahí nos debatimos entre si tengo que lanzar el penalti, no tengo que lanzarlo, dejo que lo lance otra persona, ¿qué hago? Yo pienso una cosa, si uno tiene incorporado en su cabeza un esquema de que el error forma parte del aprendizaje, yo creo que hay que asumir responsabilidad y decir, venga, cojo la pelota y yo lanzaré. Yo lanzaré y de verdad que en este lanzamiento voy a poner todo lo que tengo y voy a tratar de que el lanzamiento se meta en la portería. Pero de todas maneras hay variables que yo no controlo, que el portero esté súper afinado, que el portero, no sé, adivine dónde va la pelota, que yo me ponga un poco más nerviosa de la cuenta y al final la lance fuera. Es que pueden pasar muchas cosas, pero creo que en esta vida hay que coger la pelota, ponerla en el punto y lanzar. Si queremos llevarnos la gloria, hay que lanzar. El error forma parte del proceso y te lo puedes llevar y no pasa nada, lo vives, lo sientes. Aprendemos y continuamos evolucionando. Creo que esa es la clave. Claro, ¿qué ocurre? Que si esa chica lanza y lo falla, una vez que lo ha fallado, 10 minutos después de haberlo fallado, ese nuevo yo de la chica tiene información nueva que antes de lanzar no tenía. Y la información es el resultado que ha salido de lanzarlo. Claro, entonces esa chica ahora empieza a juzgarse con la nueva información que dispone. Claro, qué fácil, qué listos somos. A todo lo pasado, todos muy listos.
Claro, ahora empieza a decirte, no tenías que haber lanzado. Claro, pero porque ya sabes que has fallado. No, que ya no vale un análisis posterior de lo que yo ya he hecho. Porque el análisis posterior lo único que me tiene que llevar es a decir cuál ha sido, si ha habido algún error que he cometido, que tengo que aprender de esta situación y avanzo. Pero no quedarme enganchado en que hay que ver, yo no tenía que haber lanzado porque fíjate lo que ha pasado, que he fallado. No, yo no creo que funcionen las cosas así, ¿eh? Y hay que cambiar esto. ¿Por qué cometemos errores? ¿Qué nos pasa? Hay algunas cosas que me parecen muy importantes de cara a entender esto del error, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la comparación. Nosotros continuamente, ya sea hasta incluso si nos ponemos al lado de alguien, si es más alto que yo, si tiene más pelo que yo, si está más delgado que yo, si tiene más no sé qué que yo, lo que sea. Estamos continuamente comparándonos en todo. Nos comparamos también en el camino que llevan hacia la felicidad. Y empezamos a pensar que el que está al lado lleva un camino correcto hacia la felicidad. Y el mío es que yo no sé llevarlo, porque me comparo. Entonces empiezo a entender y a ver que yo he cometido un montón de errores en la vida, porque claro, este sí que sabía hacerlo, porque este ha sabido mantener, qué sé yo, una relación de pareja, y yo no, porque este ha sabido mantener, no sé, por lo que sea. Entonces empiezo a compararme con esa persona y empiezo a creer que yo he cometido muchos errores en la vida. Os voy a decir una cosa, mi camino es propio, es mi propio camino. Y yo tengo que cometer, y he cometido los errores que me ha tocado vivir en mi camino. Y seguiré cometiendo los errores que tiene mi propio camino. Es que no tiene más. Que el camino del vecino tiene sus propios errores y el del otro vecino los suyos. Y cada uno tenemos que vivir nuestros propios errores en función de los objetivos que hayamos diseñado. Si yo he diseñado subir a la luna, tendré que cometer los errores, los obstáculos que se presentan hasta que yo pise la luna. Y esos tengo que vivirlos. No me queda de otra. Así que hay que tener mucho cuidado con compararse con nadie ni con los caminos de nadie, porque eso automáticamente me lleva a juzgar mi camino como erróneo. En alguna otra charla hemos hablado de Dabrowski. Dabrowski era un psiquiatra polaco que tiene una teoría que es bastante interesante, pero yo lo quiero traer hoy aquí un poco más como su historia personal. Dabrowski hizo un estudio muy grande después de la Segunda Guerra Mundial con personas que habían vivido el holocausto y se dio cuenta de algunas cosas que a mí me parecen muy reveladoras. La primera de ellas es que las personas que habían sobrevivido eran súper felices. ¿Cómo puede ser que personas que han vivido el horror de la guerra sean muy felices? Según Dabrowski, estas personas aprendieron, que es la base de la vida, aprendieron a apreciar el valor de las cosas. Habían cometido errores todos, habían dejado tirado al vecino y lo mataron, habían delatado al otro y lo mataron, habían permitido comerse a ellos algo y el otro se murió de hambre. En fin, una cantidad de errores tremendo. Pero aún así, todos eran súper felices, porque aprendieron muchas cosas de ese desastre. No eran felices de padecer lo que perdieron, pero lo que hicieron fue tomar esas cicatrices de la guerra y crecer. Ahí tenemos algo que es fantástico. Si nosotros estos errores que llamamos errores o estas características que se presentan para que yo aprenda, si yo las tomo, las incorporo, las asumo, las hago mías, desarrollo habilidades nuevas, lo que estoy haciendo es crecer. Y cuando crezco, activo recursos de afrontamiento y realmente me enfrento a la realidad que tengo. Pero no que me quedo con un estancamiento porque no crezco y lo único que activo son mecanismos de defensa. Me defiendo de las cosas. Y cuando me defiendo ya sabemos cómo lo hacemos, echando los balones fuera, proyectando en los demás, quitándome yo de en medio. Creo que esto nos tiene que dar una lección de cómo tenemos que interpretar las cosas que vamos viviendo en el día a día.
extraemos el jugo, el aprendizaje y avanzamos. ¿Qué es lo bueno de una manzana? Obviamente, si yo tengo hambre y tengo sed, cojo una manzana, me lío a pegarle bocado y me como toda la pulpa de la manzana. ¡Wow! Maravilloso, ¿verdad? Porque me comió la pulpa y qué rica está. Muy bien. Pero lo rico, lo chulo, lo interesante de la manzana no es la pulpa, sino las semillas. Porque esas semillas me permitirán comer manzana la semana que viene, la siguiente y el año que viene. Todas las situaciones que se nos presentan en la vida tenemos que vivirlas. Y hay situaciones que son más placenteras que otras. Pero yo lo que tengo que coger de esas situaciones son las semillas, el aprendizaje. Esas son las semillas de la vida. Aprender cosas. Yo aprendo, cojo esas semillas, las incorporo a mi estructura y eso me permite coger y seguir comiendo manzanas mucho más adelante. Si pensamos en nuestra vida, pensemos seriamente cada uno en vuestra vida y pensar en los logros que había alcanzado en la vida. Veréis como detrás de esos logros hay muchos errores, muchos fracasos. Porque no se puede pasar al lado de la victoria sin pasar por la puerta del fracaso. No se puede. Es que eso son cosas naturales de la vida. Fracasas, aprendes, incorporas y luego te enfrentas al éxito. Pensarlo. Todo el que tenga un título universitario que lo ha hecho sin errores, me extraña mucho. En este examen fallé, esto se me dio mal, esta asignatura me costó mucho trabajo, tuve que pedir apoyo, ayuda, aquí me equivoqué, esta persona que estábamos súper juntos nos peleamos porque tuvimos un trabajo y siempre existen cosas en las cuales nosotros vamos incorporando y aprendiendo. No se puede hacer de otra manera. ¿Qué nos pasa? Que el error me produce un dolor y la gente no queremos experimentar dolor. El dolor es inevitable y negar el dolor es negar mi potencial. No se puede vivir una vida sin dolor. Otra cosa es el sufrimiento, el sufrimiento. El sufrimiento viene de la actitud que nosotros generamos ante las situaciones que vivimos. Pero eso es una actitud en la cual yo me resisto. El sufrimiento sí es opcional, el dolor no. El dolor tengo que vivirlo. Es que esto funciona así. Es verdad que a veces el dolor es insoportable y las personas que de hecho cuando el dolor es insoportable nos desajusta el pensamiento. No pensamos con claridad ni con lucidez, pensamos de una manera desorganizada y podemos llegar a pensar, pues esta vida no merece la pena. ¿Por qué? No es porque la vida no merezca la pena, porque nosotros sabemos que la vida merece la pena. Lo que nos pasa es que el dolor que siento es tan fuerte que en verdad con esto que estoy sintiendo y así no quiero continuar con la vida. Pero es por el dolor, porque ha superado los umbrales que yo tengo de afrontamiento. Pero eso es porque la gente no tiene recursos para afrontar el dolor, porque la gente no estamos entrenados en trabajar el dolor. Tenemos que enseñar a la gente a que viva el dolor. Pero ¿cómo vamos a enseñar a la gente si tenemos a los niños súper protegidos? Si se lo damos todo, si apenas abren la boca lo tienen encima, si no les dejamos que lloren, no les dejamos que se frustren, no permitimos que solucionen sus cosas. Si yo que estoy, que por suerte trabajo con muchas familias y lo veo, o sea, si a la mamá, el otro día haciendo unos talleres me dice una mamá que fíjese usted que le había dicho uno en clase a su hijo, que le había dicho que esos pantalones parecía Fofito con los pantalones. Y fue la madre, habló con la madre de la otra, habló con el director del centro. Y yo le dije, pero bueno, eso es que es una cosa que es algo constante, que se esté repitiendo a lo largo del tiempo. No, fue algo puntual. Es que nosotros por algo puntual no tenemos que. Pero claro, el niño fue a casa, que se habían reído de sus pantalones, que no sé cuánto, que no sé qué. Y la madre no permite que el niño le diga, bueno, pues mañana ves lo que apañe. Ahora, si eso fuera un constante, habrá que intervenir, pues si yo lo entiendo. Pero algo puntual, que el otro ha dicho, esos pantalones parecen Fofito, porque tú también tienes que generar una tolerancia a una crítica ajena, tienes que tolerar ciertos comportamientos y ciertas cosas.
Pero como no, porque como no permitimos frustrarnos, no permitimos que nadie viva nada que no sea, no, pues no tenemos recursos luego para afrontar el dolor. Y luego cualquier cosa nos sobrepasa. Es que hay que dejar que los niños sientan, oye, no, es que como no he comido mucho porque no tenía mucha hambre, ahora me prepara unas galletitas con Nutella. Bueno, pues no, ahora te espera hasta la cena. Ay, ¿cómo va a estar el niño toda la tarde? Pues no le pasa nada, no se muere el niño porque esté toda la tarde. Tiene que aprender a frustrarse. Es que la frustración, ¿sabéis qué pasa? Que a mí me parece muy interesante porque de verdad que es que genera tolerancia al vivir. Si yo no me he frustrado nunca, puede pasarme como un chico que estuve trabajando con él, que tenía 14 años, que estaba hiperdepresivo, porque una chica en clase que estaba enfrente de él, pues no lo quería. Y el chaval no entendía en su cabeza cómo, si él la quiere a ella, cómo ella no lo quiere a él. Es que no le entraba en la cabeza. Y no le entraba porque había tenido unos padres sobreprotectores que se lo habían dado todo. Todo lo que tú quieras, como tú lo quieras, donde tú lo quieras, aquí lo tienes. Entonces no dejo que... No. ¿Por qué? Porque no y punto. Ya está. Porque el poder en una familia no es horizontal. El poder en la familia es vertical. Y los padres tienen más poder que los hijos, nos guste o no. Pero como no lo aplicamos y permitimos que los hijos pues tengan todo lo que quieren, cuando lo quieren y como lo quieren, pues ¿qué ocurre? Que no tienen habilidades para frustrarse. No tienen habilidades para frustrarse, no, para manejar esa frustración. Todas las relaciones, todas las relaciones, más pronto que tarde, terminan en decepción. ¿Y por qué terminan en decepción? Yo sé que estoy siendo un poco hoy muy determinista. Terminan en decepción porque cuando yo comienzo una relación con una persona, ya sea de amistad, de amor, de lo que sea, en ese momento yo genero unas expectativas con respecto al comportamiento de la otra persona. Además, esas expectativas suelen estar basadas en mitos, en ideas y en creencias que son poco ajustadas a la realidad que tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo me pongo a relacionarme con esa persona al principio, el amor o el interés o el aprecio o el cariño, pues hacen que los comportamientos sean más o menos lo que yo esperaba, esas expectativas que generé. Pero con medio y largo plazo, las personas terminamos siendo lo que somos. Por tanto, no podemos cubrir la expectativa al 100% que tiene el otro porque no dejan de ser expectativas, creencias, ideas que el otro se ha montado. Entonces, el otro, cuando compara el comportamiento de la otra persona con lo que él tiene en su cabeza, se da cuenta de que hay una ruptura de expectativas. Y eso es una decepción. Una decepción es que aparezca algo que yo no me esperaba. ¿Qué pasa? Que en esta vida, en las relaciones y en todo lo que hagamos siempre va a aparecer la decepción, porque forma parte de los obstáculos que aparecen en una relación, siempre. Y es porque es el mundo de la idea, donde yo me he hecho la idea de que tú tienes que comportarte así. Claro, pronto me doy cuenta, el que se da cuenta de que, igual es que yo me equivoqué en el planteamiento inicial y no tenía que haber llegado a pensar nunca esto sobre ti. Igual si lo hubiera hecho así, no me hubiera frustrado. Pero claro, como la gente generamos expectativas y no tenemos este recurso de darme cuenta de que igual me estoy generando algo que es ilusorio, pues entonces sufrimos luego mucho y me ha engañado. Porque además el dolor que experimento se lo atribuyo al comportamiento del otro. Es que es por ti. Es que tú has hecho esto y por eso yo me siento tan mal. Sin darme cuenta de que el dolor nace en mí y tengo que aprender a gestionarlo yo. ¿Cuántas parejas no te ponen y hablan y te dicen, esta relación ha sido un fracaso, un error? ¿Pero por qué ha sido un error? Bueno, porque hemos estado 6 años juntos. ¿Y por qué ha sido un error? Porque ya no estamos juntos. ¿Y por eso es un error? ¿Porque se haya acabado? ¿Ya no estamos? ¿Ya eso es un error? Creo que no. Yo creo que hasta los 5 años, incluso si me apura, hasta esos 5 años hemos aprendido muchas cosas. Y hemos hecho muchas cosas en conjunto y ha merecido la pena estar juntos. Lo que pasa es que luego esa ruptura de expectativas y el cómo lo hemos gestionado nos ha ido separando cada vez más y llega un momento en que las cosas se hacen insoportables y por tanto cada uno se va por su lado.
Pero el error está en pensar que la expectativa de para toda la vida era lo correcto. No. Aquí lo que es el error es en pensar mal, porque no sabemos si va a ser para toda la vida. Eso dirá quien diga cuando tenga que ser y cómo tenga que ser. Yo creo que en esta vida una cosa súper interesante es exponerte a lo que crees que eres malo. Cuanto más te expones a aquello que crees que no eres bueno, más aprendizajes vas haciendo, más habilidades vas generando, por tanto, vas mejorando continuamente. Cometer muchos errores es sinónimo de evolucionar mucho y de avanzar mucho en el camino que te propongas. Por tanto, creo que es la clave. Cada vez que nos hablan de fracaso, en realidad nosotros sufrimos mucho porque le tenemos mucho miedo al fracaso. No queremos fracasar. ¿Y por qué nos da tanto miedo a fracasar? Si realmente analizáramos por qué nos da miedo a fracasar, nos daríamos cuenta de que no se sustenta en grandes cosas y que tenemos que analizar el por qué yo activo mi defensa de miedo para afrontar un posible fracaso. Os voy a dar algunas características que para mí son importantes de cara al por qué nos da miedo a fracasar. La primera sería porque tenemos un exceso de constante de reconocimiento. O sea, nos gusta que nos reconozcan mucho los demás. Todo aquello que opinen los demás sobre nosotros nos importa en exceso. Que yo entiendo que hay que escuchar la opinión constructiva que tienen los demás, que yo eso lo entiendo, pero de ahí a que me afecte lo que opinan los demás, de ahí a que me desorganice lo que opinan los demás, creo que hay un trecho y que tenemos que poner una línea roja. Yo escucho, si veo que es interesante incorporo y si veo que no es interesante rechazo. Todo aquello que nos pueda traer una crítica, lo rechazamos. No quiero crítica en mi vida. El otro día hablaba con una chica y me dijo una expresión que me gustó mucho. Dice, si le das una crítica a un sabio, tendrás un amigo. Si le das una crítica a un tonto, tendrás un enemigo. No queremos la crítica. Si la crítica, hay que escuchar a ver qué crítica es y a ver qué dice y qué tiene para aportarnos. Es verdad que hay críticas que no están basadas en realidades según yo lo veo. Por tanto, lo único que me hace es daño. Yo tengo que mirar a ver qué crítica es, de dónde viene, quién la dice y si me interesa o no me interesa. Tenemos mucha necesidad de reconocimiento. Especialmente, yo creo que se han quedado algunas cosas, algunos restos biológicos de cuando vivíamos en cuevas, especialmente en género, con dos pequeñas cositas que se han quedado diferentes en hombres y en mujeres y que yo creo que nos lastran todavía y que todavía siguen condicionándonos de manera inconsciente las cosas que hacemos en nuestra vida. Creo que una es, especialmente en los hombres, ese reconocimiento. Los hombres tenemos una necesidad de reconocimiento imperiosa y por eso nos obsesionamos con el trabajo. Por eso queremos conseguir más cosas, llamar la atención y hacerlo bien. Y por eso cuando cometemos un error lo llevamos súper mal. Por ejemplo, un hombre, un consejo que no lo haya pedido, no lleva bien que le demos un consejo. Si él no lo ha pedido, no lo lleva bien. Porque se siente como que anulado. Se siente como que, ¿qué me estás diciendo? ¿Que yo no soy competente para entender esto, para tomar mis propias decisiones? ¿Tengo que tú me ayudes? No. Tenemos incorporado eso de que si yo tengo que pedir ayuda es porque estoy fracasando. Y claro, como quiero el reconocimiento, pues no pido ayuda. ¿Cuánto? Si eso, a mí ahora ya no me pasa porque uno se va dando cuenta de estas cosas y entonces ya no me pasa. Pero hasta hace no mucho tiempo ibas con tu coche conduciendo y te veías un poco perdido y te decía la persona que tenía al lado, oye, ¿por qué no preguntas? No. Tengo que llegar yo por mis propios medios. O sea, te daba cosas porque entonces ya no me reconoce, ¿no? Ya no muestro la valía que tengo. Ya digo que esos son, digamos, pequeños recuerdos que quedan de cuando estábamos metidos en las cavernas.
pero todavía no hacen que tengamos miedo a fracasar. Otra característica que nos da miedo a fracasar es cuando nosotros mismos nos autoimponemos una vara demasiado alta. Claro, si yo me meto una vara demasiado alta, me genera una presión excesiva. Y entonces me olvido de los pequeños avances que voy haciendo. Es como que tengo que sacarme el B1 de inglés, porque, oye, veo yo que eso me va a dar a mí cierto y me puede venir bien. Vale, ¿cómo me voy a sacar el B1 de inglés? Pues ya está, estamos en junio, voy a hacer un intensivo en julio y agosto y en septiembre lo tengo. Bueno, pues mira, a lo mejor un B1 de inglés requiere, no sé, porque está muy desentrenado y a lo mejor requiere que le eche estos 7, 8 meses, o incluso todo un curso académico, ¿no? Pues no, yo en 2 meses me lo tengo que sacar. Me estoy imponiendo una vara que a lo mejor es demasiado. Y creo que eso no nos ayuda, porque yo tengo que ir haciendo pequeños avances. Oye, pues mira, antes tenía 15 palabras en inglés y ya voy teniendo como que 300. Y además ya sé conjugar algunos verbos, y ya sé hacer lo del genitivo sajón, y ya sé poner el to be bien impuesto. En fin, no sé, voy haciendo pequeños avances. Si me pongo una vara demasiado alta, me olvido de esos pequeños avances. Otra característica por la cual nos da miedo fracasar, porque somos excesivamente autocríticos con nosotros mismos. De verdad que yo no he visto, yo creo que mi peor enemigo soy yo mismo, porque puedo decirme cosas bárbaras sobre mí mismo cuando cometo lo que llamamos un error. Sí, ¿qué pasa? Que de pequeñito me enseñaron que yo no tengo que fracasar. Si yo fracaso, desconfío hasta de mí, porque es que yo no debería de fracasar. Las creencias son un conjunto de ideas, de pensamientos que yo tengo en relación a algo, un objeto, lo que sea, y es muy potente tener una creencia sobre las cosas, porque me ahorra muchísimo, porque puedo actuar de manera automática y rápida ante una situación, porque activo la creencia. Pero alguna vez nos paramos a mirar y a sacar esas creencias y a ver cuáles son correctas y cuáles necesitan una actualización y cuáles no. Porque es que pensamos que adquirimos las creencias de chiquitito, oye, tú si fallas es porque eres un tonto, y seguimos con la misma creencia cuando ya somos bien grandecitos. Creo que eso no tiene sentido. Hay que sacar esa creencia al exterior, analizarla y ver si es correcta o no. Vale, otra característica, que esta sí aparece mucho en las altas capacidades, es el perfeccionismo. ¿Qué pasa? Pues que como lo quiero hacer todo perfecto, eso me hace que tenga miedo a fracasar. El perfeccionismo, a mí me gusta diferenciarlo en 2 tipos de perfeccionismo. Hay un perfeccionismo que yo creo que es muy saludable, que es el perfeccionismo que busca la calidad y el trabajo bien hecho. O sea, a mí eso me parece fantástico. Pero creo que hay un perfeccionismo que es un poco inflexible, que es de hecho cuando yo meto criterios inflexibles, porque pienso que si lo tengo que hacer perfecto. No sé. Vale. Ese perfeccionismo con criterios inflexibles que te autocastiga, que te hace repetir las cosas 35 veces porque parece que habrá que analizarlo. Me encantan los trabajos de calidad, me encanta que la gente se implique en lo que hace, que realmente se tome en serio su trabajo y sus cosas. Eso es maravilloso. Pero de ahí a querer sacar el trabajo perfecto al coste que sea, no sé, creo que a veces pasamos una línea que nos metemos en un terreno que está minado y al final termina saltándolo. Otra característica que creo que se activa y por la cual nos da miedo a fracasar, que es que nos focalizamos solo y exclusivamente en los resultados. Si esto no sale como yo espero, esto ha sido un fracaso. No, perdone usted. Si esto no ha salido tal y como usted espera, no significa que haya sido un fracaso, porque hemos aprendido muchísimo en el camino. Porque realmente ya soy una persona totalmente diferente después de todo este proceso. Y ha habido avances, he incorporado habilidades nuevas.
Eso está ahí, pero eso no lo valoro. Solamente valoro el resultado final. Esto creo que es tremendamente injusto y además nos desilusiona. La desilusión es cuando yo trabajo por un producto, trabajo por un proceso, trabajo en algo y resulta que al final no obtengo lo que yo esperaba. Eso es una desilusión. No obtener lo que yo quería. Esto a veces viene por un perfeccionismo que tiene que ser perfecto, porque solo me focalizo en los resultados, porque tengo una autocrítica excesiva conmigo, porque tengo un exagerado reconocimiento por parte de los demás. Que además ese reconocimiento también se alimenta de que me gusta de que me aprueben, que me gusta de que me acepten, que me gusta en exceso, que todo el mundo esté contento conmigo. Ese tipo de cosas no es posible. No es posible porque eso se va de las propias reglas, del convivir. Si todo el mundo te está aceptando, algo más estamos haciendo. Hay un principio que es el principio de no violencia, que dice que con la primera persona que no tienes que ser violento es contigo mismo. Si, por ejemplo, estás haciendo que el compañero, oye, hazme esto, y tú lo estás haciendo, es verdad que el compañero te va a aceptar y te va a reconocer, pero lo estás haciendo en contra de aplicar un principio de violencia contra ti mismo, que estás haciendo cosas que no deberías de hacer. Todas estas razones nos llevan a tener miedo a fracasar y, por tanto, nos pueden hacer una parálisis. Si realmente queremos avanzar, tenemos que lanzarnos a la piscina del fracaso. Si es que no hay otra. Cuando tú coges, por ejemplo, que para mí no es que sea un referente, pero en este caso sí, y parcialmente voy a coger a esta persona y le vamos a poner en la faceta que a mí me interesa. Si cogemos a Donald Trump y te das cuenta de que ha estado 3 veces totalmente en la ruina, ¿eh? O sea, que no tenía ni para comer. Y el imperio que ha sido capaz de montar, ¿por qué? Porque es una persona que ha nadado en la piscina del fracaso varias veces y desde ahí ha resurgido, ha tenido un renacer. Eso me parece maravilloso y creo que no se puede obtener un gran éxito en esta vida si no es así. De hecho, fijaros, cuando somos pequeños a alguien nos dice, niño, tienes que montar tu propio negocio y tienes que tratar de vender y dar un producto y un servicio a la sociedad y ganar mucho dinero. No, nos dicen, estudia mucho y hazte funcionario, porque al hacerte funcionario lo tienes fijo, da igual, ahí ya no fracasas. Si montas un negocio, puedes fracasar y el fracaso hay que darle de lado. No, métete en un negocio y trata de explorar y a ver hasta dónde eres capaz de llegar. Pero claro, para meterme en esa piscina tengo que saber que tengo que fracasar, me guste o no. ¿No será peor que yo me meta, fracase? Porque en Estados Unidos está lo que ellos llaman el currículum B. El currículum B es el currículum A, donde ponemos todo lo chulo, ¿no? Tengo un título no sé cuánto, tengo un no sé qué, tengo un no sé... ¡Ay, perfecto! ¡Qué bonito! Pero el currículum B es la cantidad de veces que yo he fracasado. O sea, pues traté de montar un negocio y no me salió. Pero si es que eso genera más aprendizaje que el título que tengo de no sé qué. Pues es que esos 6 meses que yo me tiré con el negocio, aprendí a relacionarme con proveedores, sabía esto no lo puedo hacer más, esto sí, esto genera abundancia, esto no. Es que eso genera un cuerpo de aprendizaje espectacular. Si no vivimos el error, siempre estaremos con la incertidumbre de que, oye, no lo intenté. Yo creo que en esta vida hay que intentarlo. Hay que echarse a la piscina del fracaso y todos los errores, eso que llamamos errores, incorporarlos, aprender, evolucionar. Creo que ese es el camino. Vale, ¿qué pasa? Que efectivamente yo me meto en un camino y ese camino empiezan a generarse desajustes en el funcionamiento. Pues yo esos desajustes tengo que sentarme y hacer correcciones. Es verdad que las correcciones se pueden hacer de manera precisa, pequeña y moderada, o de manera abrupta. Voy a hacer voy a cambiarlo todo totalmente al otro extremo. Bueno, tú eliges. Pero en el momento que te pongas a caminar y aparezcan esas correcciones,
corrige. Corrige y vuelve a meter en el camino del fracaso. Venga, vamos a por lo que vamos. Corregimos, no pasa nada. Se corrige rumbo durante el trayecto. Vale. Nadie que no haya fracasado ha alcanzado el éxito. No se puede. Pensadlo. Si no fracasamos, no hay éxito. Van cogidos de la mano. No se puede. Eso es imposible. Por ejemplo, a mí me gusta hacer un ejercicio para enseñarle un poco a la gente de cómo podemos incorporar estas cosas a nuestro día a día. El ejercicio es que les digo que piensen en algo en lo que hayan fracasado últimamente. Da igual, sea pequeño o grande, haciendo una tortilla de patata o en un negocio que monté con proyección internacional. Da igual. Ahí lo primero que me gusta hacerle es qué podemos aprender de esta situación. Intenta nombrar una cosa que podamos hacer mejor y que mejore esa situación. Después les digo que piensen en cosas que les da terror fracasar. Que apunten las situaciones en las que no se exponen porque aparece el fantasma del fracaso. Entonces les digo que se comprometa con esas cosas. Que coja una y que vaya por ella. Que se exponga, porque esa es la clave para mejorar. Cuando evitamos las cosas, lo que estamos haciendo es empobrecernos y hacernos escasos. Si te expones a eso que te da miedo fracasar, a eso que aprendiste, si te expones, mejoras. Mejoras. No tiene otra explicación. Porque de hecho, exponerse al error es una de las claves para tener felicidad en esta vida. Porque el tiempo pasa. Haga o no haga, el tiempo pasa. Si hace, aprende. Si no hace, no aprende. Y el tiempo se pasa. Por eso hay que conectar con el orgullo y la satisfacción y animarse a fracasar. Fijaros, que yo vaya a una charla en la cual voy a hablar del error en las altas capacidades y me animen a que fracase, hay que animarse a fracasar. A mí me gusta utilizar una metáfora que la llamo la metáfora del jinete y el caballo, que es el jinete es el mundo mental y el caballo es el mundo corporal. Cuando nosotros nos marcamos una meta, normalmente lo que hacemos es que en la mente la vemos esa meta y tenemos que transmitirle al cuerpo que vaya por esa meta. Muchas veces la mente no ha diseñado bien esa meta porque no es realista, porque no incorpora el fracaso, porque no ha diseñado descanso incluso. Cuando la mente no diseña bien la meta, el cuerpo suele sufrir mucho y a veces incluso nos lleva a que no podamos hacer esa meta. Tiene que haber un equilibrio entre el jinete y el caballo. Todas las metas que diseñemos tienen que estar bien diseñadas para que el caballo las pueda llevar a cabo. No pueden ser metas que el caballo no pueda ponerla en práctica, porque entonces nos va a tirar a mitad de camino. Tenemos que diseñar bien y eso es una habilidad que se aprende. Hay que ver cómo diseño esto. Aquí puede venir un error. De esto incorporamos, aprendemos, evolucionamos, reseteamos, continuamos, avanzamos. Diseñar estaciones en el camino para que el cuerpo se repare. Todas esas cosas hay que enseñarlas. Un día esto es una anécdota, que dice que estaba Pablo Picasso tomando un café en una cafetería en Málaga y que dice que estaba con un lápiz dibujando una servilleta. Ya era mayor, ya tenía mucha fama reconocida. Y estaba dibujando en una servilleta y que dice que había una señora que lo estaba mirando. Y que cuando Picasso terminó de tomarse el café, dice que hizo un boruño con la servilleta y que se disponía a tirarla. Y que la señora le dijo:
don Pablo, yo le compro a usted la servilleta. Y dice que le dijo Pablo Picasso, pues estupendo, pues yo se la vendo a usted. Y le dijo, ¿cuánto quiere usted por la servilleta? Y le dijo Pablo, dice, pues quiero 27.000 euros. Hombre, 27.000 euros por una servilleta de papel que ha hecho en 20 minutos, hay un trazo, eso no, me parece excesivo. Y entonces dice que le contestó Picasso, mire usted, señora, esto que hay hecho en la servilleta no son 5 minutos en una servilleta de papel. Esto es la suma de todos los fracasos que yo he tenido como pintor. Todos esos fracasos y errores que he ido cometiendo me han llevado a ser la persona que soy hoy en día. Por eso esto tiene un valor tremendo, porque es la acumulación de todo lo que yo he errado en la vida. Si Pablo Picasso era mejor pintor que otro, es porque ha errado más veces que otro. Eso sin entrar en capacidades innatas, ¿no? En creatividades innatas. Pero no obstante, porque ha cometido más errores que otras personas. Porque el éxito es directamente proporcional a la cantidad de veces que erramos. ¿Queremos tener éxito sin errar? ¿En serio? Pero si no se puede. No se puede. La mejora de cualquier actividad depende del número de errores que hemos cometido hasta llegar al destino. Es que no se puede hacer de otra manera. Si alguien es mejor que yo, es porque ha cometido más errores que yo. No hay más. No hay más. Es verdad que fracasar es una sensación muy desagradable. Como algo no sale como yo no quiero, la sensación que siento es muy desagradable. Y no gusta vivir esa sensación. Pero hay que también aprender a manejar en esta vida esas sensaciones desagradables. Porque ahí está el crecimiento. El fracaso adecuado es darme cuenta de que eso era inevitable y que no se puede avanzar sin eso. Eso es un fracaso adecuado. El fracaso inadecuado es pensar que esto ha sido un drama, que me equivoqué y que yo tenía que haber estudiado, como me dijo mi madre, para funcionario. Creo que ese es un fracaso inadecuado. Yo soy un poco aficionado a la fotografía, me gusta la fotografía y me gusta utilizar una fotografía digital, una cámara digital. Y os voy a contar un poco la diferencia entre hacer una foto manual y hacer una foto automática. Y ahora sí que voy a entrar un poco en las altas capacidades. Una foto manual es una foto en la cual tú le dices a la cámara los parámetros que tiene que llevar. Eres tú, con tu conciencia, el que elige qué vas a hacer y cómo. Si le pones automático, ahí la cámara lo que hace es que genera un algoritmo, ella solita interpreta la situación de luz, velocidad y apertura y lo que hace es que ella misma responde de manera automática y lo que considera más adecuado. Entonces saca una foto. Muy bien, una cámara tiene 3 parámetros. Cuando yo pongo en la cámara el modo manual, tengo que controlar 3 parámetros. Velocidad, diafragma, que es la apertura, y la sensibilidad, el ISO. En el momento que yo toco uno de ellos, se me desajustan los otros 2. Si subo la velocidad, tengo que meterle más luz y tengo que abrir el diafragma. Y para eso tengo que bajar la numeración a números más pequeños. Muy bien, ¿qué utilidad tiene esto en las altas capacidades? Supongamos que una alta capacidad tiene una gran velocidad de procesamiento, tiene una gran sensibilidad y un gran nivel de lo que considera aceptable. Perfecto. Si nosotros subimos la velocidad en la cual hacemos un trabajo, tenemos que bajar el nivel de lo que consideramos aceptable. De lo contrario, la foto nos saldrá quemada. O sea, es decir, si yo subo la velocidad, tengo que bajar lo que considero aceptable. O sea, si tengo el trabajo, lo tengo en 2 días y tengo que presentarlo ya, y además tengo que hacerlo rápido, lo que considero aceptable tengo que bajarlo. Por tanto, tengo que desactivar ese perfeccionismo porque tengo que entregarlo ya. Lo que prima es la velocidad. Por tanto, la calidad baja un poquito. Esto es así. Y nos pasa haciendo una fotografía y en el día a día. Uno tiene que conocerse y saber cuáles son sus características y saber cómo tengo que manejar los parámetros internos que tengo
para tener realmente un aprendizaje de todo lo que hago. O sea, yo no puedo pensar que tengo que entregar un trabajo, sea un trabajo de lo que sea, tengo que entregar un trabajo, lo tengo que entregar en 2 días y todavía no lo tengo madurado y seguir pensando que tengo que ser totalmente perfeccionista, porque entonces no lo voy a presentar. Es así de claro, porque como va a venir el fracaso, no lo voy a presentar. Ahora, si yo bajo, digo, voy a subir la velocidad de esto, voy a hacerlo un poquito más rápido, automáticamente tengo que entender que va a entrar más errores. Por tanto, tengo que ser tolerante con esos errores que entran al aumentar la velocidad. Para mí, el error puede ser un desajuste en los parámetros en los cuales estamos haciendo la foto de la realidad. ¿Qué pasa? Que si yo aumento la sensibilidad, cualquier trabajo me va a hacer sentir que está mal y que no es bueno, porque ha aumentado un poco la sensibilidad. Y si aumento la sensibilidad, se me desajustan los otros 2 parámetros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que decía Aristóteles, la virtud del equilibrio. Encontrar el equilibrio entre estos 3 parámetros sería lo maravilloso, porque si no, no vamos a evolucionar con el error. O sea, velocidad, sensibilidad y apertura. Creo que son los 3 elementos básicos para hacer una buena foto de la realidad. Vale. Me gustaría una cosita que creo que es importante. Nosotros a veces nos dejamos llevar, porque ahora mismo si ustedes me preguntan, oye, ¿qué te apetece hacer? Oye, pues a lo mejor por apetecerme hacer, me apetece, qué sé yo, comerme un chocolate. Eso es lo que me apetece hacer en este momento. Otra cosa es lo que yo necesito, porque a lo mejor en este momento necesito, qué sé yo, hacer deporte o hidratarme. Y otra cosa es lo que yo quiero. Porque a lo mejor lo que yo quiero es conseguir publicar o no sé qué, o sacar, o tener, o lo que sea. O sacarme una carrera. A lo mejor lo que quiero es sacarme la carrera. Necesito comer y descansar y a lo mejor lo que deseo es comerme el chocolate. Esas 3 cositas tengo que tenerlas muy claras en cada momento. Porque si yo hago continuamente lo que me apetece hacer, eso me va a conducir inevitablemente a fracasar. Porque estoy haciendo continuamente lo que quiero hacer. Y no se puede hacer continuamente lo que se quiere hacer. Lo que se quiere, no, lo que me apetece hacer. Que me apetece comer, que me apetece, no sé, pues me apetece ahora mismo escuchar música o ver una serie, o tirarme en el sofá, o jugar un juego, que es lo que me apetece, ¿no? Cosas del cerebro primitivo, que el cerebro primitivo no está diseñado para ser feliz, sino para sobrevivir. Entonces, que le metas comida, que le metas descanso y que le metas diversión. Eso es lo que quiere. Tengo que controlar eso de que me da la gana hacer. Tengo ganas de hacer esto. Eso hay que controlarlo. Sobre todo por lo que realmente quiero o deseo conseguir en esta vida. Y deseo conseguir un sueño que sea sacarme un título universitario, correr una maratón, lo que sea. Eso ahí creo que tiene que ir la mayor parte de nuestro tiempo. Y luego las necesidades que necesito, tengo que ir cubriéndolas. Muchas veces confundimos lo que me da gana hacer, lo que realmente quiero conseguir en esta vida y las necesidades que tengo. Si me dejo llevar exclusivamente por lo que me da la gana de hacer, estoy perdido, ¿eh? Y eso me lleva al fracaso. Vale. A ver si tengo alguna cosita. ¿Podría hablaros, por ejemplo, de la indefensión aprendida de Seligman? Seligman era un psicólogo que fue el presidente de la APA, y en su discurso en el año 2000 dijo: señores, la psicología no es capaz de llegar más del 65% de éxito en las intervenciones que tiene. Y es porque hemos nacido de la mano de la medicina y nos centramos solamente en lo que no funciona. Y tenemos que aprender
a centrarnos también en lo que está funcionando y a potenciar eso, a ver si por ahí podemos aumentar el éxito en las intervenciones que tenemos. A partir de ahí nació otra corriente dentro de la psicología que pone la atención en las fortalezas del ser humano, ¿no? Seligman, antes de sacar esta corriente, estuvo trabajando en la indefensión aprendida. La indefensión aprendida se dio cuenta con perros de que había perros que podían escapar y no lo hacían. Y es porque previamente habían aprendido que no se podía hacer nada. Muchas veces los seres humanos también nos movemos por esto, por este principio. Aprendemos algo y pensamos que no se puede hacer nada. Y eso me lleva a una indefensión. No me enfrento a esto porque ¿para qué? Porque ya mi tío se enfrentó a esto y no pudo. Porque ya mi hermano lo intentó y no pudo. Porque una vez mi madre me dijo que esto no se podía. Y no me expongo a ese tipo de cosas porque tengo una indefensión, ya sea experimentada por mí o inoculada de otras cabezas. A veces tenemos que aprender a romper todos estos modelos que nos tratan de meter desde chiquititos y darnos cuenta de que no deja de ser un funcionamiento condicionado y tenemos que enfrentarnos a la realidad. Yo en las altas capacidades lo veo mucho. En las altas capacidades se tiene mucho miedo a cometer errores, porque también aparece la idea de que, claro, como son tan brillantes, ¿cómo van a cometer errores? Da igual, tienen que cometerlo. El error no es cuestión de que tengan más capacidad o menos. El error es intrínseco al propio camino de todo aquello que tenemos que conseguir. Si ustedes miran la historia de la NASA hasta que llegó a la Luna y ve la cantidad de personas que tuvieron que morir y entregar sus vidas en incendios, en cápsulas, para tratar de, pues si ustedes ven la cantidad de cosas que perdimos para poder llegar y pisar la Luna, pues diremos, no, es que el éxito de la NASA ha sido, ya está en la Luna. Ya, pero los muertos que ha habido no los contamos. Que eso forma parte del camino. Es que si alguna vez pisamos Marte, ¿va a ser sin coste ninguno? Pues estamos totalmente equivocados. No se puede pisar Marte si no se entregan cosas a cambio. Es que la vida funciona así. Entonces la indefensión aprendida no nos sirve. Fíjate, ha ardido una cápsula con 3 astronautas dentro y han muerto los 3. Dejémoslo aquí porque ya no vamos a pisar nunca más la Luna. Eso sería una indefensión aprendida. No, tenemos que seguir evolucionando. Aprendemos de los errores y continuamos. Vale, no quiero enrollarme mucho más porque son las 6:15 de la tarde. Voy a dejar un espacio para algunas preguntitas si queréis hacer. Y de verdad que yo me quedo con la idea de que volvamos a reinterpretar el error. El error no es ese enemigo al que hay que combatirlo. Creo que es un aliado y un amigo que hay que sentarse con él, escucharlo, aprender de él y tenerlo en cuenta, porque en el camino no lo vamos a encontrar. Vale, si os parece, dejo tiempo para algunas preguntitas y